Pablo Medina Carrasco es un tertuliano de los obligatorios en nuestro programa, ahora que está tan en tendencia el tema Venezuela. Con el tema Venezuela hay que hacer dos cosas imprescindibles. Una, el recuento. La otra, la alabanza de quienes están luchando desde la oposición a una dictadura. Mi invitado ha sido un testigo excepcional como parte de toda esta historia y nos está ayudando a entender muchos puntos. Estamos deshuesando literalmente un libro suyo cuyo nombre es Cara y Crimen, que tiene muchos capítulos, mucha historia y que han alcanzado una gran notoriedad ante el auditorio. Así que agradezco mucho a la gente que se está reportando a través de las diferentes redes y que tienen la oportunidad de acercarse a Pablo Medina, el autor de Cara y Crimen, que le están escribiendo de todos los países, de todas partes, gracias a este camino que emprendemos desde nuestro programa. Así que agradecemos a todos los que nos siguen desde tantas partes del mundo, amantes de la libertad, que quieren darle una mirada distinta a lo que hace falta, que son estos temas históricos. Gracias, don Pablo, bienvenido otra vez. Bien, la verdad que es muy agradecido, Sánchez Gras, porque el libro ha adquirido una notoriedad y el tema de Venezuela con este programa, porque no es fácil conseguir a alguien en Miami que esté dispuesto a hacer este reto, porque me he dado cuenta yo tengo aquí 8 años, que aquí hay un bloqueo en todo lo que significa el Foro de Sao Paulo y estos temas. Yo estoy vetado aquí en Miami, por eso te agradezco mucho esta invitación. Le agradezco a usted que venga a dar su testimonio y poderlo compartir con nuestro gran público. El 26 de marzo de 1994, ¿qué fue lo que pasó? ¿Salió de la cárcel Chávez? Él salió de la cárcel en el año 1994, 26 de marzo. Y en el mes de diciembre hizo el primer viaje a Cuba. Dicen que salió de la cárcel y desafiante, salió inmediatamente con ese ego de los dictadores de quererse apropiar de la historia, fue a visitar el mausoleo, la tumba del libertador Simón Bolívar, a tomar aire, Sí. a copiar ese espíritu, e inmediatamente un poco después se va a La Habana. Sí, en diciembre. Y curiosamente, en un vuelo de Viasa, y en ese vuelo el capitán es hoy el doctor Rafael de Lima, que preside la Comisión de Política Interior del Parlamento Libertador. No sabía que ahí iba Hugo Chávez. Bueno, cuando él llega a La Habana, va en el hangar, le dicen, mire, usted tiene que colocar el avión en el hangar del ministro de Relaciones Interiores de Cuba. No, pero este es mi hangar. No, es una orden. Y lo obligan a ir allá. Él no sabía que iba Hugo Chávez en ese vuelo, y cuando ve a Fidel Castro en la orilla, y después él se bajó y se tomó una foto con ellos. Y le dijeron, váyase al hotel en la Marina Hemingway, y un hotel que está ahí, del Viejo y el Mar, creo que se llama. Exacto, Viejo una obra de Hemingway. Sí mismo. Exactamente, el libro de Hemingway, El Viejo y el Mar. Entonces, después lo pasan buscando, y él estuvo presente cuando Fidel Castro le dijo, porque Hugo Chávez era abstencionista y no quería participar en elecciones, y es Fidel Castro ahí, delante del grupo de personas, que le dice, usted debe participar en las elecciones de 1998. Nosotros los vamos a ayudar, le dice, y usted va a ganar. Y una vez que usted gane, acuérdese de nosotros. Y le voy a decir algo más, cuando usted sea presidente, porque lo va a hacer, expropie todas las empresas al llegar, todas, y las pone bajo su servicio. Y eso hizo Hugo Chávez. Esto lo escuchó el capitán de Lima. Sí, cómo no, Rafael de Lima. Y ha dado este testimonio. O sea que esta fue la génesis de la expropiación en Venezuela. Exactamente. Un libro tomado exactamente desde Cuba, donde esto ocurrió de una manera impresionante, atroz.
le quitaron las propiedades a todo el mundo. A todo el mundo. Nadie se salvó. Salvo gente en Venezuela que estaba vinculado a Fidel Castro. Yo después me di cuenta en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el segundo gobierno, Carlos Andrés Pérez muy amigo de Fidel Castro y había varias personas que hacían puente. Uno llamado, que era un gran banquero, amigo de los Rockefeller aquí, Pedro Tinoco, persona que tiene muchas deudas, ya murió, pero pendiente con Venezuela. Este señor, su esposa, era la única casa privada en Cuba, en La Habana, era la esposa de Pedro Tinoco. En Cuba todas las casas son propiedad del Estado, es una reforma urbana que hicieron, menos la de la negra Carmen, esposa de Pedro Tinoco, que además se decía que era amante también de Fidel Castro. Entonces, ese ejemplo de Cuba lo hizo Chávez en Venezuela. No llegó a la ley de reforma urbana, como en Cuba, pero sí expropió todas las empresas. Aquí hay una sombra grande en esta fecha y es la del Foro de Sao Paulo, porque ideológicamente esto vertebró a Hugo Chávez de alianzas con otros países que formaron parte de toda esta historia. ¿Cómo fue esto del Foro de Sao Paulo y por qué usted ha considerado tan importante que este foro tenga un capítulo en su libro Cara de Crimen? ¿Qué es lo que usted cuenta aquí? En el libro, el Foro de Sao Paulo fue un proyecto que involucraba a Brasil, al partido PT, a Lula y a Fidel. Lula era dirigente sindical metalúrgico, yo también era dirigente sindical metalúrgico, yo lo conocía, porque yo fui trabajador en Guayana en la siderúrgica y él también. Entonces me invita a la primera reunión del Foro de Sao Paulo, que fue en 1992. Y ahí no estaba el Partido Comunista Cubano, pero desde luego estaba por detrás. Eso fue después de la caída de la Unión Soviética. Y entonces había gente sobre todo de Argentina, de Uruguay, y bueno, de Venezuela fui yo con 2 o 3 personas más. Pero después, inmediatamente, se incorpora al Partido Comunista Cubano públicamente. Y en 1993 hay aquí una reunión en New Jersey, en la Universidad Princeton, invitan a Lula, a Cuauhtémoc Cárdenas de México, a un colombiano, y me invitan a mí. Luego estamos ahí. Era comenzando el gobierno de Clinton, y nos invitan a Washington, y yo planteo el tema de la deuda externa en Washington, y le digo a Lula, mira Lula, la próxima reunión del Foro de Sao Paulo hace en La Habana. Yo te quiero decir, Lula, que si Fidel Castro no hace elecciones libres, yo me retiro del Foro de Sao Paulo. No, yo también, me dijo. Yo estoy de acuerdo en elecciones libres en Cuba y se lo voy a plantear. Bueno, 3 meses después nos vimos en La Habana, en la reunión del Foro de Sao Paulo, y cuando vamos a entrar al Congreso, me encuentro con Lula. Lula me dice, Pablo, ven acá. Solo los dos. Anoche nos reunimos con Fidel Castro y le planteamos que tiene que hacer elecciones libres en Cuba. ¿Y qué te dijo Fidel? No, o sea, un lío. El tipo bueno, ni muerto puede hacer elecciones libres en Cuba. Ni siquiera por encima de su cadáver. No habrá elecciones. Ok. ¿Y qué les dijeron ustedes? No, bueno, ahí discutimos. Pero no veía Lula con fortaleza, ¿no? Bueno, entramos al Congreso. Después que inicia el Congreso con Lula y habla Ortega de Nicaragua y otros más, yo pido el derecho de palabra, yo estaba en la asamblea, 5 minutos, le dije, mire, yo pertenezco a una organización que es democrática. La democracia no tiene apellido, que si democracia burguesa, democracia popular, la democracia es la democracia, como lo definió Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y elecciones libres en todas partes. Tiene que haber. Y yo quiero saber si para hacer los cambios en Venezuela hay que pedirle permiso a ustedes. Bueno, eso se armó un lío enorme ahí Yo pensé que iba a pasar algo. Bueno, esa noche en la cena, Fidel Castro recorrió todas las mesas, menos la mesa donde yo estaba, que cuando bebió se fue. Lula da Silva ha sido reconocido por su influencia en la tendencia más trotskista,
salida de la Unión Soviética. Hay discursos incluso de los periodos de Lula en los que se veía como algo más claro en torno a algunas ideas de progreso, y esto ocurrió después de la caída del muro de Berlín, después del derrumbe de la Unión Soviética. O sea, en medio de todo lo malo, cuando te decían que tenías una tendencia más trotskista, es mucho mejor que digan que tienes una tendencia leninista o estalinista. Aunque bueno, del lobo un pelo, digámoslo de alguna manera. Sin embargo, el Lula de hoy es algo vomitivo. Es un hombre aferrado al poder, es el delincuente que salió de la cárcel, que ha venido a cobrar venganza, que ha encarcelado a su oponente Bolsonaro por miedo a la repercusión que pueda tener este partido de la extrema derecha, y que además sigue con aspiraciones de perpetuarse, de seguir estando en el poder. Es como una manera de amansar el estilo de la dictadura, porque hay elecciones, hay procesos, pero al final o es él o son sus títeres quienes llegan a la presidencia. ¿En qué momento comenzó a torcerse este camino, o siempre Lula fue lo que ahora es, salvo que se estaba ocultando del resto? Mira, yo ubico un poco la respuesta a esa pregunta en el año 94, cuando Hugo Chávez, ya en libertad, antes de ir a la reunión con Fidel Castro, estuvo en una reunión del Foro de Sao Paulo, que fue en el año 94, lo cual yo no asistí más, ¿no? Porque lo dije en La Habana, porque no iba a haber, y me iba a retirar de eso. En el año 94 se incorpora Hugo Chávez. Y en la medida en que fueron avanzando, tanto Lula como candidato y Chávez, en el poder, todo eso ocurrió. Tanto Chávez, Cuba, Lula en Brasil, se fue armando un triángulo, como un triángulo de las Bermudas, que desapareció todo en el continente. Y entonces tú veías, hubo como un reparto de responsabilidades. Por ejemplo, Lula con Odebrecht, por la cual fue después enjuiciado, era el brazo de la corrupción a lo largo del continente. Compraban a oposición y gobierno en Venezuela, le dieron plata a Maduro y plata a Capriles, y así lo hacían en todos los países. Aquí en Miami yo me sorprendí que había una obra aquí de Odebrecht, aquí en Miami, un puente que se cayó aquí, por cierto. Tenían un brazo para impulsar la corrupción a lo largo del continente, y Chávez con el narcotráfico. Era el brazo de la corrupción. Y esos dos brazos, durante todos esos años que llegó Chávez en el 98 y Lula reciente, después, un año después, bueno, promovieron con la FARC en Colombia, con la cual tenían relaciones, con Fidel Castro, narcotráfico y corrupción. Y crímenes, porque no hay narcotráfico sin crímenes. Y todo eso, tratantes de blanca, todo lo horrible. Y prácticamente este continente desde el año, digamos, 2010-2011, yo le dije, hubo una reunión en Bogotá, yo era precandidato en las primarias en Venezuela, y el presidente Uribe invita a todos los precandidatos, éramos 6, María Corina, Diego Arria, Leopoldo López, el otro, y yo. Y al final, bueno, ninguno fue, salvo yo, ¿no? Y fue el único que asistió a esa reunión. Y al final llega Uribe, hace una pregunta en un foro muy interesante, como con 50 venezolanos, y dice, a ver, vamos a hablar, ¿qué vamos a hacer en América? Bueno, yo me paré y le dije, doctor Uribe, aquí estamos, el Foro de Sao Paulo se adueñó del continente. Tenemos que hacer un plan para varios años, por 10 años, 15 años, para recuperar el continente. Y el problema está en que el Foro de Sao Paulo no hay realmente un foro, no hay un bloque que se le enfrente al Foro de Sao Paulo en el continente. Pero después de todos esos años, aquí en Miami, curiosamente, se ha estado conformando un grupo de diferentes países enfrentando el Foro de Sao Paulo. Y Miami es muy importante, que es como la capital política, y desde aquí están haciendo ese bloque. Y sobre todo ahora sí elecciones que las gane Emilio González aquí en Miami, le va a dar un impulso a todo esto. ¿Qué
situación tiene ahora mismo el Foro de Sao Paulo? El ¿En Foro qué de Sao punto Paulo están? Porque esto se ha ido desmerengando también. se ha venido a través de una lucha de gente seria, gente comprometida. El caso de Colombia, Uribe ha sido un factor decisivo. Ahí está en Ecuador, el cambio que hubo ahorita en Bolivia, va a haber cambio en Chile, Argentina. En este diciembre o pronto va a haber elecciones en Honduras también. Y ahí está el candidato. Ayer estuvimos reunidos con Hondureños. los hondureños y había ecuatorianos, había gente de varios países. Y hay un candidato, Salvador Nasbarra, candidato del Partido Liberal. Pero ya también hay colectivos como en Venezuela y como todos los países, y fraudes con máquina también, como le hicieron aquí el fraude a Donald Trump. Todo desde Cuba, Venezuela, con la empresa Dominion y la empresa Smartmatic, diseñaron todo eso con China. Estuvo China involucrada en todo esto para hacer el fraude a Donald Trump, el fraude que hizo Petro, el fraude que le hicieron a Brasil, a Bolsonaro. Entonces, en todo eso está involucrado el Foro de Sao Paulo. Es bien complicado, pero la realidad va cambiando. Va cambiando. Hay una situación muy difícil, todos los ojos están puestos en Venezuela. Usted tiene un alegato que compartir en el día de hoy. Ajá. Y antes de para terminar este punto tan importante del Foro de Sao Paulo, tú lo ves ahora a todo el Foro de Sao Paulo, tanto Lula, Petro, la presidenta de México, todos fueron garantes del Acuerdo de Ginebra en el 2024 para las elecciones de Venezuela. Todos fueron garantes. ¿Se prestaron para eso? Se prestaron y otros más. Pero los otros criticaban, apoyaban, que Maduro perdió, denunciaron los crímenes. Estos no, estos tres guardaron silencio. Hubo 20 muertos, 2.000 presos. Y siguen guardando silencio. Y ahora están en contra, no, que Donald Trump, ¿cómo es eso que va a intervenir en un país? Pero ¿y ustedes que han sido cómplices de todo esto? De todo esto. Entonces, ahora sí van a salir a abrir la boca por, no señores. Bueno, esto es lo que hace el Foro de Sao Paulo. Y por eso hay que barrerlo de la faz de América y construir, como decimos, un continente donde se resuelvan los problemas de hambre, de miseria, y el Tribunal Continental para enjuiciarlos a toditos. Hacer lo que corresponde. Sí. Tiene un alegato que compartir en medio de esta situación de Venezuela, en este momento histórico que están enfrentando los venezolanos. Es decisivo lo que está ocurriendo en Venezuela. La hora de Venezuela ha llegado, es muy importante. Quiero concederle la palabra ahora con este alegato. ¿Me puedo parar? Usted puede pararse, Sí, cómo no. que la Cámara le va a seguir inmediatamente. Muy claro amable. que sí. Esto se llama Fundamentos Históricos, Jurídicos y Políticos que dan marco a la creación de la instalación de la Asamblea Nacional 2023-2028, Parlamento Libertador. De los hechos históricos. La creación del Congreso Nacional de 1811 en Venezuela tuvo como fundamento pristino los principios de soberanía, los derechos humanos fundamentales como la libertad y la autodeterminación de los pueblos ya establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos derivados de importantes acontecimientos como la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Como consecuencia a tan importantes crímenes, la Junta Suprema, conservadora de los derechos de Fernando VII, organizó al pueblo para votar y elegir sus representantes originarios en 7 provincias con el fin de conformar un Congreso Nacional que velara por la implantación de los derechos humanos que hasta el momento no tuvieron los venezolanos. Se requería además conformar un gobierno que condujera las acciones de libertad e independencia de la monarquía española y protegiera la fundación de la Primera República y los derechos ciudadanos. Así queda instalado desde el 2 de marzo de 1811 el primer Congreso Constituyente de Venezuela con 43 diputados. Luego en Santa Rosa de Lima decidieron declarar la independencia absoluta de la Corona de España el día 5 de julio de 1811
tomando el nombre de Confederación Americana de Venezuela, considerando que actualmente el pueblo venezolano sufre, mutatis mutandis, violación de los derechos humanos similares a lo que se han señalado anteriormente para la fecha del primer parlamento venezolano y que son conocidos y denunciados pública, notoria y comunicacionalmente en todo el mundo. Que el Poder Ejecutivo en Venezuela es usurpado desde el 30 de diciembre del 2012 al fallecer el entonces presidente Hugo Chávez y en consecuencia se ejerce totalitaria y arbitrariamente por Nicolás Maduro, quien ha designado inconstitucionalmente los presidentes de los demás poderes públicos y todos sus funcionarios. Además, se ha negado en forma contumaz a presentarle a los venezolanos su partida de nacimiento venezolana. Que Nicolás Maduro es imputado y requerido por la justicia internacional por crimen de lesa humanidad, narcotraficante y otros delitos comunes, al igual que otros tantos personajes del régimen venezolano. Que las acciones ejecutivas del régimen venezolano ha puesto en vilo la seguridad interior y hemisférica, como es muy bien conocido y denunciado en diferentes instancias y foros internacionales, constituyendo noticias crímenes. Que el pueblo de Venezuela está sumido en una tragedia nacional sin precedente, donde sus Fuerzas Armadas, que juraron defender, lo cual es su primer deber constitucional, apoya y sustenta al régimen criminal, incluyendo acciones detestables como permitir la continuidad en la usurpación luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Que por necesidad impuesta por las adversas circunstancias que vive el pueblo de Venezuela y fieles a la tradición republicana, se fundó un movimiento nacional de resistencia que ha organizado al pueblo a través de la figura de los cabildos abiertos, artículo 70, siguiendo el ejemplo de 1811, de esta forma eligió a sus 170 representantes municipales como diputados entre marzo y junio del 2023 para la conformación de la nueva Asamblea Nacional 2023-2028 Parlamento Libertador. En consecuencia se decide que el pueblo de Venezuela, en ejercicio pleno y soberano de sus poderes originarios y creadores, con la protección de Dios y de acuerdo a los derechos políticos establecidos en el capítulo 4 del título 3 constitucional, acuerda convocar a la Asamblea Nacional 2023-2028 Parlamento Libertador con representantes de todos los estados de Venezuela para que cumpla con las funciones de recuperar la República, instando al ganador de los comicios del 28 de julio del 2024, el doctor Edmundo González Urrutia, a juramentarse como presidente de la República, como le establece la ley de la Constitución. De lo contrario, nos veríamos en el urgente deber de apoyar la Junta de Gobierno a fin de deponer al régimen de Maduro, restituir y proteger los derechos ciudadanos y refundar la República. Dado que en nuestro territorio nacional, desde el arribo de Hugo Chávez a la presidencia de la República, la ocupación de fuerzas internacionales como Rusia, China, Irán, Hezbollah y Cuba, todas vinculadas estrechamente al terrorismo y al narcotráfico, causando miles de crímenes, presos políticos, destrucción del aparato productivo y decenas de miles de migrantes, violando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, y que en razón de toda esta barbarie, el pueblo venezolano ha librado en la mayor soledad durante 25 años una lucha heroica sin alcanzar la libertad, es la poderosa razón por la cual queremos darle la bienvenida a la fuerza militar que está en el Mar Caribe de Estados Unidos, liderada y bienvenida a esa fuerza militar por el presidente Donald Trump y el senador y el jefe del secretario de Estado Marco Rubio, por Estados Unidos, para, enmarcado en el TIAR, colaborar en el esfuerzo de una segunda independencia de Venezuela. Queremos recordar que igual acontecimiento sucedió en el primer movimiento emancipador venezolano, cuando el Libertador, al lado de las legiones británicas e irlandesas contra el Imperio Español, fue derrotado en la batalla de Carabobo. Pablo Medina, presidente de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente Luis Rafael Ugas Rodríguez, Nurbe Salazar, segunda vicepresidente, Sebastián Urbano, secretario, y
13 presidentes de comisiones ya permanentes para instalarse en la Asamblea Nacional y comenzar a apoyar al gobierno y al pueblo venezolano con el apoyo del presidente Donald Trump y las fuerzas de Estados Unidos en la operación Lanza del Sur. Mucho éxito. Gracias. Y libertad para Venezuela. Y es la oportunidad de agradecer la ayuda que está dando los Estados Unidos para concretar definitivamente que la libertad y la justicia se impongan en Venezuela. Hay que refundar. Es hora de crear todo lo que han destruido. Es hora de refundar el país, de relanzarlo para que siga disfrutando de la inmensidad que ha tenido y para que establezca un equilibrio en toda nuestra región. Es la hora de Venezuela. Libertad para Venezuela, nuestra solidaridad con los hermanos venezolanos.